Buenas noches, amados hermanos. Es bueno estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios este día domingo con ustedes. Ustedes saben que estamos analizando el capítulo 3 del libro de Romanos, entre el versículo 21 al 27. Y ustedes han visto que hemos analizado, no versículo a versículo, hemos analizado casi palabra a palabra, gota a gota, todo ese delicioso manjar que encontramos en la palabra de Dios, esa riqueza que encontramos en estos versículos. Y hemos analizado cada una de las palabras y nos hemos detenido a analizar y a estudiar la realidad de la redención, la realidad de la propiciación que encontramos en Cristo. Y a esta hora aprovecho de saludar a los papás que pueden estar mirando este video. Aprovecho de saludar a la hermana Milady, que debe estar muy contenta este día porque está pasándolo junto a su padre. Y también a la distancia saludar al hermano Daniel, que debe estar ahí en el hospital, pero estamos muy felices porque Dios está escuchando nuestras oraciones, nuestras plegarias, para que él salga adelante y salga de ese hospital, y estoy seguro que nos vamos a estar abrazando prontamente todos juntos como iglesia. Yo creo que Dios también quiere eso. Y hoy día, para continuar con este estudio, vamos a revisar lo que está en el versículo 25. El versículo 25 dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada sobre la voluntad de Dios de dejar a Jesucristo sobre esa cruz, de que Jesucristo fuera expuesto públicamente en esa cruz a vista y paciencia de todos aquellos que cruzaran por el frente. Dios sobre esa cruz decidió desde su voluntad eterna perdonar a los hombres que debían ser condenados. Este es el perdón de Dios que recae incluso sobre hombres que han sido muy malvados, muy pecadores, pónganle ustedes asesinos, que tengan distintas males. Pero en esta cruz Dios, en su voluntad, decide darle perdón incluso al hombre más malvado que hay sobre esta tierra, si va en arrepentimiento y fe hacia Dios. Y esta, hermanos míos, es la base de la alegría y el gozo que nosotros encontramos en el Evangelio, donde pecadores van y se encuentran ante el perdón de Dios. Y esa es una realidad hermosa que nosotros encontramos en las palabras bíblicas del Nuevo Testamento. Pero en este perdón que encontramos en Dios surgen varias preguntas. Una de ellas ya hemos comentado sobre estas preguntas, pero vale la pena volver a hacerlas, volver a recordarlas, volver a meditar sobre estas. Una de las preguntas es: ¿cómo Dios puede ser justo y perdonar al hombre malvado? ¿Cómo Dios puede ser justo y perdonar a aquel asesino, aquel, etcétera? Póngale usted el apelativo que quiera, aquel ladrón, aquel borracho, aquel drogadicto. ¿Cómo Dios puede ser justo y perdonarlo? Él, como juez del universo, como mayor juez sobre este mundo, no debería hacer siempre lo correcto, y como juez recto y justo siempre debería castigar al malvado. ¿Dios acaso simplemente puede meter todos nuestros pecados, todos los pecados de la maldad, meterlos como bajo una alfombra y hacer como si no existieran? ¿Dios puede hacer eso? ¿Hace eso? En Proverbios 17:15, la palabra de Dios dice lo siguiente: el que justifica al impío y condena al justo, ambos son abominación a Jehová. Se lo repito: el que justifica al impío y condena al justo, ambos son abominación a Jehová.
Y aquí encontramos esto, que el que justifica al impío, es decir, Dios mismo, a través de la palabra del Evangelio, encontramos que Dios mismo está justificando al impío. Y aquí dice que esto es abominación a Jehová. Abominación es una de las palabras más fuertes que encontramos en la Biblia para referirse a que está completamente fuera de los propósitos de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que esto de justificar al impío esté contra los propósitos de Dios? Y es precisamente lo que hace Dios sobre esa cruz. ¿Entiende el problema? Para que usted lo entienda de mejor forma, el problema, vamos a darle un ejemplo. Un ejemplo, imagínese un hombre, un padre de familia, que llega a su casa. Llega a su casa después de un día de trabajo, abre la puerta de su casa y se encuentra con un baño de sangre. Un baño de sangre. Ve sangre por todos lados y encuentra que está toda su familia muerta. Sus hijos están muertos, su mujer está muerto en medio de un charco de sangre y encuentra un hombre con un cuchillo quien fue quien apuñaló a su familia. Este hombre sale corriendo y puede ahí, con la ayuda de los vecinos, con ayuda de la policía, este hombre es apresado y llevado ante un tribunal de justicia. Y en eso este hombre, el asesino, es presentado ante un juez. Y el juez dice: yo soy un juez muy amoroso y misericordioso. Luego voy a declarar inocente a este hombre que asesinó a esta familia. Y lo dejo libre de culpa y de penas. Puede irse. La pregunta es: ¿cuál sería la reacción que tendría el padre de familia ante ese juez? ¿O cuál sería la reacción que tuviera la madre de esa mujer que fue asesinada y que fue asesinada también o asesinado sus nietos? ¿Cree que ha sido justa la sentencia que ha dado este juez? ¿Ha sido justo? Evidentemente no. No ha sido justo. Incluso el diario saldría diciendo: ¿qué juez más corrupto ha dejado libre a este asesino? Asimismo, Dios no puede pasar por alto la maldad. Dios no puede pasar por alto la maldad y debe castigarla. Debe castigar también la rebeldía del hombre. Aunque Él es un Dios amoroso y misericordioso, no puede estar en contradicción con su justicia. No hay contradicción en Dios. Dios no tiene contradicción en sí mismo. Un hombre puede ser contradictorio, pero Dios no es contradictorio. Él, como juez de todo el mundo, de todo el universo, debe juzgar y castigar al malvado. Tiene que haber un castigo. Nosotros no podemos esperar que el juez del universo esté por debajo de un juez terrenal. Él es el juez de jueces y tiene que estar siempre por arriba. Siempre tiene que hacer cosas mucho mejores y perfectas que un juez terrenal. Luego, este problema, esta encrucijada, se responde en este versículo que estamos estudiando. A quien Dios puso como propiciación. Dios puso como propiciación a Jesucristo. A Jesucristo en esa cruz. La palabra propiciación es una de esas palabras griegas que significa apaciguar o aplacar. Eso significa en su uso, apaciguar o aplacar. Otro lugar donde encontramos esta misma palabra es la palabra propiciatorio.
propiciatorio. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento se hablaba de este propiciatorio, que es la tapa que tiene el arca donde se encontraban estos querubines. Ese es el propiciatorio. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios aparecía ante el pueblo sobre ese propiciatorio. La verdad, ante el sumo sacerdote que podía entrar hasta el lugar santísimo donde se encontraba el arca. Y sobre ese propiciatorio se mostraba Dios. El Levítico 16:2, y quiero que me acompañen al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 2, dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dios aparece sobre el propiciatorio. Además, una vez al año, el día de la expiación, Yom Kippur, el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba a este lugar santísimo y tenía que poner sangre sobre este propiciatorio. Versículo, les digo el tiro, 14 y 15, dice: tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcerá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará el macho cabrío de expiación por el pecado de su pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Vemos aquí que el rito es por la sangre de esos becerros que eran lanzadas sobre el propiciatorio. Sobre el propiciatorio, Dios entregaba perdón a su pueblo. Al pueblo de Israel era perdonado, eso significa el día del perdón, el día de la expiación, era perdonado los pecados del pueblo de Israel a través de la sangre en ese propiciatorio. Y en nuestro texto, en el texto que estamos estudiando, la propiciación se refiere precisamente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesús muere como la propiciación en esa cruz, en la muerte de cruz en el Calvario. Su muerte, la muerte de Jesucristo, satisfizo la justicia divina y apaciguó la ira de Dios. La justicia divina y la ira de Dios fue apaciguada sobre esa cruz. Jesús paga la falta de su pueblo. La paga del pecado nosotros sabemos que es muerte. Quien peca debe morir. Y en el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo carne, se humanó, se hizo hombre, nació de una virgen, vivió una vida santa y perfecta, y al final de su vida, Él fue crucificado por hombres malvados sobre esa cruz. Y sobre esa cruz, Jesucristo tomó el lugar de su pueblo. Sobre esa cruz, Jesucristo tomó el lugar de aquellos culpables ante Dios. Y todos los pecados del pueblo de Dios
fueron imputados sobre él, fueron tomados sobre Jesús. Jesús cargó nuestros pecados, los pecados tuyos, los pecados míos, los pecados de todos aquellos que van en arrepentimiento y fe. Él, como el que lleva el pecado de los suyos, se hizo maldición ante Dios. Sobre Jesucristo recayó toda la ira de Dios. Su muerte pagó por el pecado. La muerte de Jesucristo satisfizo la demanda de justicia de Dios. Jesucristo pagó la justa paga a través de la muerte, de su muerte. Dios justamente castigó el pecado de su pueblo y lo castigó a través de la muerte de su Hijo. Esta es la realidad que todo cristiano vive. Todo cristiano vive hoy a través de la realidad de que Cristo cargó con los pecados de su pueblo en esa cruz y satisfizo la justicia. La misericordia y el amor de Dios se hacen perfectos junto a la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Y en eso, querido hermano, en eso quiero que estemos meditando. Vamos en los siguientes estudios a profundizar sobre la realidad de la cruz y sus implicaciones y de lo que estaba pasando y de lo que pasó en esa cruz. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, en esta hora porque podemos estar contigo, porque podemos hablar contigo, Señor, porque sabemos que tú puedes escucharnos, amado Señor, que tú puedes inclinar tu oído, amado Padre, a nuestra oración. Señor amado, te doy gracias, bendito Padre, porque tú, amado Padre, has enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien es Dios, quien es perfecto, igual que tú, amado Señor, para pagar este precio infinito de nuestro mal, de nuestro pecado, para que nosotros que no podemos pagar, podamos estar ante ti, ante tu presencia, y hoy día podamos estar orando. Gracias, Señor bendito, a esta hora te damos, y Señor, queremos darte gloria a través de nuestras vidas, Señor. Queremos hinchar nuestros corazones de amor ante ti, amado Padre, al conocer y reconocer esta realidad del sacrificio de tu Hijo, por quienes no merecíamos tal regalo. Gracias, Señor amado, y dejo esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y nos vemos la próxima semana.